expectativa. Veremos qué pasa hoy con el comportamiento de los mercados, pero ha sido el anuncio ayer de una serie de medidas de el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y bueno, y las repercusiones. Tenemos en línea al economista Alfredo Blanco, precisamente para que nos ayude a comprender un poco en qué momento estamos y qué puede pasar con el anuncio realizado ayer por el ministro de Economía. Alfredo, buenos días. Horacio Lucero lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Horacio? Bueno, aquí con la expectativa de ver qué va a responder hoy los mercados después de los anuncios realizados por Lacunza ayer. Bueno, digamos, la decisión que toma el ministerio es básicamente tratar de oxigenar un poco su programa financiero y de, digamos, proteger la disponibilidad de reservas para eventualmente usarlas en estabilizar el mercado cambiario. Es una decisión fuerte la que ha tomado de diferir los vencimientos de las letras de corto plazo y de plantear una futura modificación de los títulos de más largo plazo. Mi impresión personal es que hoy vamos a tener seguramente algunas tensiones en el mercado cambiario porque hay todavía mucha confusión sobre alguna de las decisiones. Cuando uno dice, por ejemplo, voy a prorrogar el plazo de vencimiento de las LETES, que es una letra, un título, se ha aclarado que estos vencimientos afectan solo a las personas jurídicas que tengan títulos, es decir, a las sociedades, y no a las personas físicas. Pero bueno, hay que ver con cierto cuidado cómo se va a ir instrumentando, porque por ejemplo puede haber una empresa que haya tomado LETES como una forma de protegerse porque tiene que hacer un pago en dólares y quedaría afectada. Hay que ver cómo responden digamos, la valorización de las cuatro partes de los fondos de inversión. En fin, hay un conjunto de cosas que todavía no se conocen bien. Mi impresión es que va a haber tensión en el mercado y también mi impresión es que no era mucho el margen que el gobierno tenía para adoptar otro tipo de decisiones, ¿no? Ahora, el dólar a 60, ¿está bien? ¿Está sobrevaluado? Si uno mira los números estrictamente y compara este dólar con el dólar, digamos, históricamente que ha habido en la Argentina, es un dólar que está claramente en un valor elevado, digamos, ¿cierto? Pero lo que sucede es que el mercado del dólar es un mercado que además no solamente tiene que ver la evolución de los precios internos, la evolución del dólar en el mercado mundial, sino que además tiene que ver fuertemente las expectativas, porque en Argentina el dólar históricamente es una moneda de reserva, entonces expectativas inflacionarias, expectativas de devaluación, expectativas de incumplimiento de pago de obligaciones por parte del Tesoro, etcétera, alimentan la demanda de dólares y claramente eso, bueno, se ha visto en estos días que el Central salió a defender digamos, un determinado nivel de tipo de cambio, pero de todos modos, sin ir más lejos, ayer vendió más de 300 millones de dólares y sin embargo el dólar subió un poquito, de manera tal que uno puede hablar, se suele hablar teóricamente de cuál es el dólar de equilibrio a largo plazo, pero eso no tiene nada que ver en realidad con lo que ocurre día a día en el mercado cambiario. ¿Estamos frente a un problema económico o un problema político? Argentina tiene problemas económicos estructurales serios, lo cual la ha hecho muy vulnerable. La inflación es un índice sintético de los desajustes y los desequilibrios estructurales que tiene la Argentina, pero además estamos en un periodo, tal cual como señala Horacio, de mucho ruido político, y eso sin lugar a dudas impacta fuertemente sobre las expectativas. Digamos, hoy por hoy, a los problemas que tenía la economía argentina, bueno, se suman a veces la impresión que tienen quienes operan en el mercado cambiario sobre cómo va a funcionar o cuáles van a ser las decisiones del próximo gobierno. Algunas declaraciones, por ejemplo, de quien resultó con más votos en las elecciones PASO, y más allá de que electoralmente puedan ser estrategias políticas adecuadas, impactan negativamente sobre el comportamiento de la economía. Claro, ahora tan sensible, estamos que una declaración puede generar un tembladeral en lo económico. Bueno, justamente eso lo que muestra es la precariedad de la situación económica. Digamos, en una economía sólida, probablemente declaraciones de aún más digamos,
más alarmantes, digamos, que las que escuchamos todos los días acá, no tendrían ese efecto, ¿no es cierto? Claro, porque uno ve, Alfredo, en otros países, ¿no? Claro. España, no sé cuántos meses hace que no puede formar gobierno. En Sí, Italia también tienen problemas para formar gobierno y renuncia. sí. Pero sin embargo, o sea, es como que la política va por un lado y la economía va por el otro. Sí, en algunos países Ujú. ocurre así, como así mismo, digamos, sin irnos tan lejos en la geografía, sino nosotros vemos nuestros vecinos, por ejemplo, Ujú. los mercados cambiarios son mucho menos sensibles que lo que es en Argentina. Es frecuente que alguien diga, estuve de vacaciones en Brasil, quise pagar con dólares y no me lo aceptaron, Exacto, sí, ¿cierto? Y sí. es frecuente que alguien que viene acá, digamos que va de vacaciones en Argentina y dice, quise pagar con pesos y me pidieron dólares. O sea, Argentina tiene eso, la Argentina tiene un sesgo estructural a la fuga de capitales. Y se acelera eso en periodos preelectorales. Y ni qué hablar cuando hay tanta incertidumbre como hay ahora, ¿no es cierto? Y es más, las decisiones ayer del ministro Lacunza en realidad todavía generan un poco más de incertidumbre hasta que se aclare y haya un poco más de precisión. Mi impresión Sí. es que no tenía mucho más para hacer, mi impresión que va a depender mucho de lo que diga el Fondo Monetario, y diría que el Fondo Monetario, porque somos el principal deudor que tiene, creo que ya, bueno, el comunicado de anoche, a pesar de que es en el lenguaje propio, en el idioma del Fondo Monetario, está diciendo que va a acompañar. Me parece que están preocupados, me parece bien que lo estén, pero digo, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando esto en estas decisiones. Hay otro punto que es muy importante, y es que la decisión de los bonos de largo, de hacer tanto de los bonos que fueron emitidos bajo ley Nueva York como los que fueron emitidos bajo ley nacional, la idea de mandar un proyecto de ley, me parece que es un intento del gobierno por involucrar a la oposición en una discusión, y habrá que ver cuál es el resultado de esa discusión, ¿no es cierto? Porque eso también va a afectar a las expectativas, sin lugar a dudas. Claro, y 60 días que faltan para la elección es una eternidad, porque en la Argentina Sí. todos los días nos despertamos con cosas nuevas, ¿no? Así es. Argentina, 60 días es el muy largo plazo en estos momentos. Claro. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar en la jornada de hoy. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos y charlar con nosotros. Le mando un saludo y que tenga un buen día. Gracias, un abrazo, gracias.